Muy buenas noches, hermanos, que la paz del Señor sea con cada uno de nosotros en este hermoso día en la cual pues Dios nos ha dado la vida, nos ha dado la salud y sobre todo nos ha dado la oportunidad de poder estudiar una porción más de su santa y bendita palabra. En la continuación de lo que es el estudio que estamos llevando sobre el libro de Apocalipsis, hoy estaremos basándonos en el capítulo 17, el versículo 7 al versículo 18, a la cual pues le he puesto a esta lección el título de Dios jamás olvida la aflicción de los suyos. Y esto es muy importante, hermanos, porque recordemos que el objetivo fundamental del libro de Apocalipsis no es otra cosa, hermanos, para que los cristianos que estaban sufriendo pudieran, en este caso, tener una idea de lo que iba a acontecer en momentos tan difíciles como lo que estaba ocurriendo. Para nosotros, de la misma manera, necesitamos entender lo que muchas veces nosotros, los seres humanos, no podemos entender acerca de los sufrimientos. Y muchos cristianos, muchos hermanos, debido a los sufrimientos, pues han salido de las filas del cristianismo al no entender lo que está ocurriendo o al pensar que Dios no nos dará la victoria en esos momentos tan difíciles. El libro de Apocalipsis nos ha mencionado en el capítulo 12, sobre todo, nos ha hablado de la serpiente antigua. La serpiente antigua que no es otra cosa que Satanás, quien es el que ha trabajado, quien es nuestro acusador, quien es nuestro acosador. Pero en el libro de Apocalipsis, para que nosotros podamos tener un mejor entendimiento de lo que está ocurriendo, el libro de Apocalipsis nos dice a nosotros que esa serpiente antigua, pues, ha utilizado 3 aliados. Cuando nosotros vamos al capítulo 13, por ejemplo, nos habla a nosotros de aquel aliado que subía o aquella bestia que subía del mar. Y definitivamente que aquella bestia es el Imperio Romano que buscaba por medio de la intimidación atacar la voluntad del hombre. Y la ataca precisamente por medio de lo que es la intimidación. Nosotros recordamos, nosotros sabemos que el cristianismo fue perseguido de una manera terrible, de una manera salvaje por medio del imperio. Y es lo que nos está diciendo Apocalipsis en el capítulo 13. Aquella bestia que salía del mar es el Imperio Romano que busca por medio de la intimidación, pues, socavar la voluntad del ser humano. El segundo aliado que nosotros encontramos en el libro de Apocalipsis que utiliza Satanás es la bestia que está en la tierra, a la cual pues nos indica también el capítulo 13, lo denomina como el falso profeta, aquella acción que utiliza Satanás por medio también del gobierno del imperio, para hacer posible que se adore la imagen del emperador a través del engaño. Pues si él no puede de una manera efectiva intimidarnos o intimidar a los cristianos, lo hace por medio del engaño, por medio de la falsa o el falso profeta. Y así entonces dirige su ataque contra el intelecto. Dirige su ataque contra aquella parte intelectual que tiende a engañar para que nosotros también caigamos de nuestra firmeza. Y el tercer aliado que nosotros encontramos que utiliza Satanás es aquel que nosotros no solamente encontramos en el capítulo 14, de la cual se habla sobre la Babilonia, la gran Babilonia, sino que ahora también el escritor nos habla acá en el capítulo 17 sobre la gran ramera, sobre la gran Babilonia.
Y si Satanás no puede afectarnos a nosotros a través de la intimidación, por medio de la bestia o el imperio romano, si Satanás no puede desviarnos a nosotros a través del falso profeta, tratando de cambiar o tratando de engañar nuestro intelecto, entonces lo hace a través de la gran ramera. Y la gran ramera, como vamos a ver, lo que hace es tratar de engañarnos o atacar la parte de nuestros sentimientos a través de la seducción, de la cual pues definitivamente es una arma muy importante, pero muy efectiva, porque es lo que normalmente nosotros caemos cuando lo denominamos o lo entendemos como el pecado. En la semana pasada, nosotros encontramos o escuchamos, según el hermano que trajo la clase, que la primera parte de este capítulo 17, de los versículos 1 y 2, se habla precisamente acerca de la sentencia contra la gran ramera. Y eso es importante que nosotros lo tengamos en nuestra mente. La sentencia contra la gran ramera, porque dice el versículo 1, vino entonces uno de los 7 ángeles que tenía las 7 copas y habló conmigo diciéndome, ven acá y te mostraré la sentencia contra la gran ramera, la que está sentada sobre las muchas aguas. Así que se habla en primera instancia de la sentencia contra la gran ramera. Lo que vio Juan en esa visión, dice que uno de los 7 ángeles vino a Juan, aquellos 7 ángeles que ya hemos estudiado que tenían las copas. Nos dice el escritor que le mostró la gran ramera y le dijo que aquella que estaba sentada sobre mucha agua, y también le señaló acerca de los muchos reyes y que había muchos moradores de la tierra que se habían dejado seducir, según el versículo 2. Dice, con la cual han fornicado los reyes de la tierra y los moradores de la tierra se han embriagado con el vino de su fornicación. Posteriormente nos dice el escritor, nos dice Juan, que fue llevado al desierto. Y allá en el desierto dice que él vio una mujer sentada sobre una bestia escarlata lleno de nombres blasfemos. También vio Juan en aquella visión que la bestia tenía 7 cabezas y 10 cuernos. También vio Juan en esa visión que la mujer estaba vestida de púrpura y escarlata, que aquella mujer llevaba oro, piedras preciosas, que aquella mujer llevaba perlas y que sobre todo tenía un cáliz de oro lleno de abominaciones. Pero también vio Juan en aquel momento, en aquella visión, que aquella mujer tenía en su frente algo escrito y que nos dice el escritor que decía Babilonia la grande, la madre de las rameras y de las abominaciones de la tierra. Aquella mujer estaba ebria de la sangre de los santos y de los mártires de Jesús, y nos dice, según el versículo 6, que Juan quedó asombrado. Eso es lo que él vio. Eso es lo que estudiamos la semana pasada. Lo que vamos a ver hoy es la explicación de esa mujer. Y lo que yo he titulado, que en esa explicación lo que Dios nos está diciendo es, o lo que la palabra nos está diciendo, o lo que Juan quiso enseñar a aquellos miembros de la iglesia que estaban sufriendo sobre una gran persecución, es que Dios no olvida a los suyos. Lo que estaba diciendo Juan, o el mensaje que quiere llevar Juan, o que quiere hacer llegar Juan a los hermanos que están sufriendo, es que a pesar de las aflicciones,
pues esto va a tener un fin, y que el fin será la victoria del cristianismo. Según los versículos 7 y 8. Lo primero que nosotros tenemos aquí es algo importante que ocurre con Juan. El versículo 6 nos dice que Juan quedó asombrado. Él mismo nos dice, según el versículo 6, dice, quedé asombrado. Pero me llama mucho la atención que el ángel le dice a Juan en el versículo 7, y el ángel me dijo, ¿por qué te asombras? Yo te diré el misterio de la mujer y de la bestia que la trae, la cual tiene las 7 cabezas y los 10 cuernos. La bestia que has visto era y no es, y está para subir del abismo e ir a perdición. Y los moradores de la tierra, aquellos cuyos nombres no están escritos desde la fundación del mundo en el libro de la vida, se asombrarán viendo la bestia que era y no es y será. Hermano, el asombro de Juan. Me llama la atención el asombro de Juan. ¿Qué fue lo que asombró a Juan? Pues no hay duda que lo que asombró a Juan fue aquella visión de aquella mujer embriagada en la sangre de los santos. Lo que impresionó a Juan fue el poder que él observó que emanaba de esta mujer. Esto fue lo que sobrecogió al apóstol. Y lo sobrecogió precisamente porque entiendo, y a cualquiera de nosotros nos hubiera pasado igual, pues hubiéramos pensado que íbamos a ver otra clase de visión. Tal vez Juan esperaba ver una visión de una mujer o de un dragón o de una bestia perseguidora de la iglesia totalmente destruida. Sin embargo, el ángel le pasa a decir, ¿por qué? O le pregunta, ¿por qué te asombras? Te voy a dar el misterio. O sea, te voy a decir lo que significa esta mujer. Y tenemos entonces en estos primeros versículos acerca de la descripción de la bestia. Una bestia que ya estudiamos en el capítulo 13, versículo 1. Donde nos hablaba de aquella bestia que subía del mar y que ahora nosotros sabemos que aquella bestia era el Imperio Romano. Pero también nos dice el escritor que el ángel le dijo que le iba a decir lo que significaba aquellas 7 cabezas. También nos dice el escritor que le iba a decir lo que significaban los 10 cuernos que poseía aquella bestia. Y nosotros podemos entender algo muy importante. Cuando vamos al versículo 8, nos dice, la bestia que has visto era y no es, y está para subir del abismo e ir a perdición. ¿Qué es lo que nos dice el ángel? ¿Qué es lo que escribe Juan? ¿Qué es lo que le quiere decir a aquellos hermanos que estaban sufriendo la más terrible persecución de aquellos tiempos? Lo que nos quiere decir, o la enseñanza que nosotros podemos observar, es sobre todo lo que habla del tiempo de la bestia. Lo que habla precisamente en cuanto a los moradores de la bestia. ¿Y qué es lo que nos dice acerca del tiempo de la bestia y los moradores de la bestia? Pues nos dice el escritor, la bestia que has visto era y no es, y está para subir del abismo. Era y no es, y está para subir del abismo para la perdición. ¿Qué es lo que le quiere decir el ángel? Estas frases han sido interpretadas de muchas maneras. Pero, ¿qué es lo que realmente nosotros podemos observar del mensaje que el escritor quiere darle a los hermanos? Pues no hay duda, hermano, que la bestia
de la cual está hablando Juan, dice que esa bestia había sido. O sea, si realmente la bestia, que es el imperio romano, pues no hay duda que ese fue un imperio sumamente poderoso. Pero dice, mire que en este versículo 8 dice, la bestia que era y no es. Ahora, ese no es, ¿a qué se refiere? Pues pienso, hermano, que cuando el escritor escribe lo que el ángel le decía sobre la bestia que era, que sí, definitivamente había sido un gran imperio, recordemos que en la antigüedad habían habido 4 grandes imperios, el babilónico, el medo-persa, el griego y el romano. Eran imperios poderosos, pero recuerde que ahora dice que no es. ¿Por qué dice el escritor que no es? Pues esto me lleva a Daniel capítulo 2, versículo 44, cuando Daniel hablaba de la terminación del imperio y que en los días de este imperio iba a venir otro gobierno y en este caso, según el 44, el reino de Dios, que terminaría precisamente con el imperio romano. Pienso que a esto se está refiriendo el escritor cuando le dice a los hermanos, sí, fue un gran imperio, pero ya no es imperio. Porque ahora el imperio que estaba, el gobierno que estaba, era el gobierno de Cristo, según capítulo 2 de Daniel en el versículo 44. Pero también dice, pero va a ocurrir algo, según este versículo 8, y dice que era y no es, y está por subir del abismo o ir a la perdición. ¿Qué es lo que quiere significar esto de que es y está por subir a la perdición? Pues definitivamente, hablando físicamente, pues todavía habían otros emperadores que iban a venir. Pero, ¿qué ocurría con estos emperadores? ¿O qué iba a ocurrir con lo que iba a suceder en los próximos tiempos? Dice que pronto iba a subir, sí, pero iba a subir para perdición. En otras palabras, lo que el ángel está diciendo, no se preocupe, pronto ha de acabar aquel gran imperio que fue y que ya no es, gracias al poder y al plan de Dios, tendrá una manifestación pronto, pero subirá, aparecerá, reaparecerá, pero para dar cuenta de lo que hayan hecho, solo para ir a la perdición. Y esto me recuerda también, hermanos, lo que nos dice el escritor acerca de nuestro Señor Jesucristo, de nuestro Dios, el que era, el que es y el que ha de venir en victoria. Pero el imperio de la cual estaba, en este caso, azotando al cristianismo, así había sido. Ya no es, pero viene la destrucción. Ha subido para perdición. Ahora, el escritor nos da a nosotros también podría decir, algo muy significativo en este versículo 8. Y nos habla entonces de los moradores de la tierra. Y dice, y los moradores de la tierra, aquellos cuyos nombres no están inscritos desde la fundación del mundo en el libro de la vida, se asombrarán viendo la bestia que era y no es y será. En otras palabras, hermanos, los que no entienden, los que se asombrarán con el poder que todavía estaba desplegando el imperio romano en ese momento, eran aquellos que no estaban inscritos en el libro de la vida. Se asombrarían del poder aquellos que no habían sido convertidos, aquellos que no podían entender, aquellos que no forman parte del imperio y del gobierno de Cristo. Y es lo que nos está diciendo el escritor. Por eso el ángel le dice a Juan, pero ¿por qué te impresionas? Yo te voy a decir lo que está ocurriendo. Otro aspecto fundamental, hermanos, es que no hay duda de que el gobierno romano, de que el imperio romano, pues
había manifestado un poder. Pero no hay duda que ese poder pronto tendría su fin. Y es lo que nos va a decir el escritor en los versículos 9 al versículo 14, donde él nos va a hablar acerca del significado de la bestia y el significado de la mujer, que es otra clase de interpretación, pero lo importante aquí, hermano, es que el propio escritor, el propio Dios nos ha permitido observar o decirnos la interpretación. Él mismo ha decidido decirnos qué es lo que está ocurriendo, cuál es la interpretación de aquellas visiones. Así que el capítulo 17 se dice que es uno de los capítulos que son más claros, porque precisamente es el propio Dios que lo interpreta y no lo deja a la interpretación de los hombres. Así que, según el versículo 9, dice de esta manera: esto para la mente que tenga sabiduría. Las siete cabezas son 7 montes sobre las cuales se sienta la mujer. Primeramente, entonces, el escritor, cuando habla del significado de la mujer y de las bestias, nos aclara y nos dice: las 7 cabezas son 7 montes donde se sienta la mujer. En otras palabras, hermano, estamos hablando de que Juan le está diciendo a los hermanos que aquella mujer o aquella ramera a la cual él se está refiriendo es aquella que está sentada sobre 7 montes, indicando así la ubicación de la ciudad a la cual se está refiriendo, porque esta mujer o la gran ramera no es otra cosa que una ciudad, la ciudad de Roma. Y mire que claramente le ubica, le señala la ubicación desde tiempos antiguos, pues los profetas de la antigüedad siempre hablaron acerca de estos 7 montes donde estaba situada la ciudad de Roma. Y aquellos 7 montes, pues no eran otros que el Palatino, el Capitolio, el Quirinial, el Aventino, el Esquilino, el Viminal y el Celiano. Esos eran los 7 montes donde estaba sentada. Así que cuando los hermanos escucharon acerca de esta interpretación y dice que esta mujer estaba sentada, o que las 7 cabezas que tenía aquella bestia eran los 7 montes donde estaba sentada la mujer, inmediatamente la pregunta es: ¿en qué pensarían ellos? Pues para ellos era muy fácil, siendo que este conocimiento, y de eso se trata cuando él señala pues solamente a aquellos que tienen sabiduría. La sabiduría no es otra cosa que el tomar datos, tener datos y aplicarlo ante las circunstancias difíciles que se presentan en la vida, como era el caso de ellos. Así que tratando Juan de enviarle este conocimiento o esta carta apocalíptica en el sentido de que solamente ellos podían interpretar, y que aunque esto cayera en manos de Roma, ellos no podían interpretar esto, porque Juan estaba utilizando conocimientos del Antiguo Testamento y datos definitivamente que tenían en el Nuevo Testamento. Así que ellos iban a pensar inmediatamente que el punto central de lo que estaba hablando Juan no era otra cosa sino que Roma, que estaba sentada sobre estos 7 montes que representaban las 7 cabezas de la bestia. Pero también nos dice el escritor, allí en este versículo 9, también mire que el escritor Juan escucha que el ángel le dice que también estas 7 cabezas representaban 7 reyes, tal como lo señala. Las 7 cabezas no solamente son los 7 montes sobre los cuales se sienta la mujer, y dice el 10, y son 7 reyes. 5 de ellos han caído, uno es, y el otro aún no ha venido. Y cuando venga es necesario que dure breve tiempo. Sigue diciendo el escritor, ahora se refiere
precisamente a las 7 cabezas, pero ahora la está aplicando a 7 reyes según el versículo 10. Y dice el versículo 10, son 7 reyes, 5 de ellos han caído, uno es y el otro aún no ha venido. Y cuando venga es necesario que dure breve tiempo. Ahora nos señala el propio escritor por palabras del ángel que las 7 cabezas también representan a 7 reyes. Ahora no solamente está hablando acerca de la ubicación de la ciudad a la cual se está refiriendo, sino que se está hablando ahora en las 7 cabezas en relación al imperio. Y dice que las 7 cabezas eran 7 reyes. Pero me llama la atención que nos dice el escritor que 5 de estos reyes han caído. Y cuando habla de estos 5 reyes que han caído, está hablando definitivamente de los emperadores romanos. Ya habían pasado 5 emperadores romanos, empezando desde Augusto. Y dice el escritor, y uno es. O sea que en el momento en la cual se está hablando o se está enviando este escrito a los hermanos, todavía existía un emperador. Y algunos señalan que este emperador era Domiciano. ¿Qué ocurre? Pues definitivamente pronto iba a venir otro, que es lo que él señala, pero en lo que él está indicando, dice que el 7º rey no ha venido, pero que cuando venga, no hay duda que será por un breve tiempo. Algunos lo observan o algunos lo ven en el emperador Tito, que solamente duró aproximadamente 2 años. Pero independientemente, hermanos, de qué emperadores eran, o de qué reyes eran, o del tiempo que ellos iban a tener, mire que lo que nos está señalando, o el mensaje que nosotros encontramos en este versículo, es que todos están pasando. O sea, ninguno iba a quedar. Nos hablan de 5 reyes, pero que ya habían caído. Y mire que utiliza la frase aquí, 5 de ellos han caído. Y esto es muy importante para el mensaje que le está enviando el escritor a los hermanos. 5 han caído. Ahora, todavía existe uno, pero también de este uno, mire que pronto pasa, dice, bueno, uno es, y todavía el otro no ha venido, pero cuando venga el otro, también nos señala que durará muy breve tiempo. O sea, el problema que estaban teniendo los hermanos pronto iba a culminar, porque ninguno de estos reyes que están representados en la bestia de 7 cabezas iba a durar por mucho tiempo. Al igual nos señala que en el versículo 11 dice, y la bestia que era y no es también el 8º, y es de entre los 7 y va a la perdición. Así que el escritor también señala ahora, aparte de estas 7 cabezas, nos dice que la misma bestia es el 8º rey. Pero ¿qué nos dice del 8º rey? De igual manera va a la perdición. Dice, es de los mismos 7, pero al igual que ha ocurrido con los 7, pues también va a la perdición. ¿Cuál es el mensaje, hermanos, para los cristianos? Pues que pronto iba a acabar con aquellos que estaban afectándole en su vida física y también en su vida espiritual. Luego, en el versículo 12, nos habla de los reyes, de otros reyes. Dice, y los 10 cuernos que has visto son 10 reyes que aún no han recibido reino, pero por una hora recibirán autoridad como reyes juntamente con la bestia. Interesante, hermanos, porque ahora la propia Biblia, el propio ángel, el propio Juan escribe sobre otra característica que tenía la bestia, 10 cuernos. Y nos dice el propio pasaje que estos 10 cuernos no era otra cosa que 10 reyes, pero que 10 reyes que todavía no habían recibido
reino, que no habían recibido el poder. Pero dice, pero recibirán poder. Y ese poder lo van a recibir, dice, por una hora, lo que también nos está indicando, pues van a tener poder por un breve tiempo. Será algo breve según este versículo 12. Se dice que estos reyes son todos aquellos reinos que el Imperio Romano tenía bajo ellos. Recordemos que el Imperio Romano, cada vez que invadía un territorio, una de las políticas del imperio era dejar el propio rey de la localidad a quien sometían. Y por lo tanto, ese rey dependía del Imperio Romano. Y recuerde que el Imperio Romano en aquel tiempo era un imperio tan vasto y que al mismo tiempo era su propia debilidad, porque ellos jamás iban a poder reunificar a todos esos reyes. Solamente les servían porque habían sido subyugados, pero no porque querían, en este caso, pues rendirle tributo o ser parte del Imperio Romano. Según el versículo 13, nos dice a nosotros que estos tienen un mismo propósito. Estos 10 reyes, pues entregarán su poder y su autoridad a la bestia, y el 14 pelearán contra el Cordero, y el Cordero los vencerá, porque Él es Señor de señores y Rey de reyes. Y los que están con Él son llamados, elegidos y fieles. Nos habla entonces de que estos reyes tienen el mismo propósito que tenía en este caso el imperio. ¿Cuál es el mismo propósito? Pues el propósito de luchar, de batallar junto a la bestia contra el Cordero, porque eso es lo que dice el versículo 14. O sea, se unen, y de esto habló también el escritor Lucas cuando habla precisamente allá en el libro de los Hechos, que los pueblos se han unido para luchar contra el Cristo. Y es lo que está diciendo aquí el escritor. Se han unido y pelearán, dice el escritor, contra el Cordero. Pero un mensaje importante, hermanos. No se preocupe, porque el Cordero los vencerá. Y el mensaje también para nosotros es de que los que están con el Cordero, hermanos, son elegidos y son fieles, característica de aquellos que necesitamos o que estamos en Cristo Jesús, característica que nosotros necesitamos desarrollar. Y si nosotros tenemos esas características, primero, elegidos, nosotros somos elegidos a través de la predicación del Evangelio, a través de aquel mensaje bendito que viene de parte de Dios y que ha sido llegado o ha llegado a nosotros a través de los predicadores. Somos llamados según de Tesalonicenses, somos llamados a través del Evangelio. Y no solamente somos llamados, al ser llamados, dice que otra característica ahora que tiene que ver con nosotros es que nosotros debemos hacer, en este caso, pues, fieles a Dios. Que nosotros a ese llamado que Él nos ha hecho, ahora debemos hacer honor siendo fieles a Dios. Esto nos indica entonces, hermanos, que habrá victoria. Pero también nos dice en los versículos siguientes algo muy interesante, sobre todo el versículo 15. Nos dice el escritor, me dijo también, las aguas que has visto donde la ramera se sienta son pueblos, muchedumbres, naciones y lenguas. Hermanos, Dios no olvida aquellos sufrimientos de los suyos y por lo tanto nos lleva también a la victoria, y lo hace enseñándonos a través de este pasaje que Él va a ser victorioso. Y la razón, hermano, la manifiesta claramente. Él va a ser victorioso porque la vida de pecado es autodestructiva, según este versículo 15.
¿Qué nos dice el versículo 15 que nos habla de aquella muchedumbre? Mire, dice que la mujer estaba sentada sobre las aguas y nos dice que las aguas a la cual él se está refiriendo son las naciones. Estos son algunas formas de hablar sobre la humanidad. Si usted puede ver en el capítulo 5, en el versículo 9, dice de la siguiente manera: y cantaba un nuevo cántico diciendo, digno eres de tomar el libro, de abrir sus sellos, porque tú fuiste inmolado, y con tu sangre nos has redimido para Dios, de todo linaje, y lengua, y pueblo, y nación, refiriéndose a todas las naciones. Y de igual manera, ahí también el capítulo 7, en el versículo 9, dice de la siguiente manera: después de esto miré, y aquí una gran multitud, la cual nadie podía contar, de todas las naciones, y tribu, y pueblo, y lengua, que estaban delante del trono y de la presencia del Cordero, vestidos con ropas blancas. Así que el escritor escribe por mandato de el ángel, y le dice que la mujer que estaba sentada sobre muchas aguas, que las aguas son todas las naciones. Algunos señalaban que no se podría referir a Roma porque Roma no estaba en el mar, pero el escritor mismo está diciendo a qué se está refiriendo él. Roma estaba sobre todas las naciones. Roma era aquella ramera de la cual está hablando él. Y dice que ella está sentada sobre las muchas aguas. Y mire que esto pues es muy parecido a lo que ellos ya conocían en el libro de Jeremías. Jeremías, por ejemplo, en el capítulo 51, pues habla parecido a esta situación y nos dice de la siguiente manera en el versículo 13, Jeremías capítulo 51, en el versículo 13. Dice de la siguiente manera: tú, la que moras entre muchas aguas, rica en tesoros, ha venido tu fin, la medida de tu codicia. ¿Y a quién se estaba refiriendo Jeremías? Pues al imperio babilónico en aquel tiempo. Y mire que lo dice igual, que estaba sobre muchas aguas, lo que significa que muchas aguas es refiriéndose a la humanidad. Una humanidad, hermanos, que estaba turbulenta. Y que estaba turbulenta, al igual como había pasado con la antigua Babilonia y estaba pasando también con Roma, porque mire que describe cuál era la característica de estas ciudades y la señala o las compara con una ramera, donde nos está indicando el oficio. ¿Y a qué se dedicaba Roma? ¿A qué se dedicaba Babilonia? Pues eran ciudades que seducían a las personas. Eran ciudades donde había mucho pecado, eran ciudades que se preocupaban exclusivamente por la maldad, y a eso se está refiriendo el escritor. Se refiere entonces a que esta mujer que está representada en Roma, esta ramera que es Roma, nos dice que está sentada sobre la humanidad. O sea, el poder que tenía Roma en ese momento sobre toda la humanidad, pueblos, muchedumbres, naciones y lengua. El número 4, hermano, que es donde nosotros podemos ver en el capítulo 5, versículo 9, en el capítulo 7, versículo 9, en el capítulo 10, versículo 11 y en el capítulo 14, versículo 6. Mire, todos estos pasajes nos hablan precisamente de la muchedumbre de personas. Y siempre utilizan estas 4 frases: pueblo, muchedumbre, naciones y lengua, para referirse sobre todo a toda la humanidad. Entonces, la mujer estaba sentada sobre la humanidad, lo que significa que tenía el poder sobre todas las masas agitadas del mundo. Y por lo tanto, estaban afectando. Por lo tanto, Roma hacía pecar a muchas personas, no solamente con la forma vil del comportamiento pecaminoso, sino también por la falsa religión.
sino también por la intimidación, sino también por aquellas cosas que iban contra el cristianismo. Tenemos el desenlace. Y tenemos el desenlace en los versículos 16 y el versículo 17. Y los 10 cuernos que viste en la bestia, estos aborrecerán a la ramera y la dejarán desolada y desnuda, y devorarán sus carnes y la quemarán con fuego. ¿Por qué hemos de ganar, hermano? ¿Por qué el cristianismo se va a imponer? Porque la vida pecaminosa, tal como lo hemos señalado, pues es contradictoria en sí misma. Y aquí nosotros encontramos que el escritor nos dice, aquellos reyes, o en otras palabras, aquellas naciones que estaban bajo la autoridad de Roma, finalmente dice, se van a volver contra Roma. Y nos señalan entonces que estos reyes y estos cuernos, de la cual se está hablando de la bestia, dice, aborrecerán. En otras palabras, hermano, los reyes que estuvieron bajo Roma nunca amaron a Roma. Simplemente estuvieron allí por los beneficios. En el pueblo de Israel, mire que los reyes que estuvieron bajo el dominio de Roma fueron los Herodes. Y usted sabe cómo se comportaron los Herodes, toda la familia herodiana. Pero en el momento en que estos reyes que estaban subyugados por el beneficio económico o por lo resplandeciente de Roma, pues tuvieran la oportunidad, se iban a rebelar. Y es lo que nosotros estamos observando. Y dice que aborrecerán a la ramera y la dejarán desolada y desnuda, devorarán sus carnes y la quemarán con fuego. Es una situación, hermanos, muy, pero muy difícil, que manifiesta lo que ocurre en la vida de pecado. Los que pecan van pecando, van engañando y van también siendo engañados. Ahora, esto que se está hablando en el versículo 16 nos deja entender a nosotros que Dios tiene el control, hermano. ¿Por qué? Porque en el versículo 17, mire lo que dice, porque Dios ha puesto en sus corazones el ejecutar lo que Él quiso. La historia de la humanidad, la historia de Roma, la historia de estos pueblos, la historia de los reyes que estaban bajo Roma y que estaban luchando o que estaban atribulando a la iglesia, finalmente se iban a autodestruir contra ellos mismos. Y esto nos dice el escritor en el versículo 17, es porque Dios lo quiso así. Dios aprovechó. ¿Cómo lo hace? Nosotros no podemos decirlo cómo lo hace. Pero una cosa es cierta, Dios tiene el control, hermanos, de todo. No importa lo que le pase a usted, no importa qué cosa usted vea tan difícil en su vida, no importa cuánto poder usted observe en aquellas personas que viven mal, finalmente Dios dará cuenta de ellos. Es su acuerdo. Es lo que Él estableció, que así se daría. Él tiene el control y dice que esto iba a ocurrir hasta que se cumpla su palabra. Es la última parte del versículo 17. Hasta que se cumpla la palabra de Dios. Termina diciendo el escritor, hermanos, en el versículo 18, mire, aclara lo que hemos dicho ya, y lo aclara con unas cuantas palabras. La mujer que has visto es la gran ciudad que reina sobre los reyes de la tierra. La ramera es la gran ciudad. Esa gran ciudad es la que se denominaba Babilonia la Grande. Y esa ciudad, mire que está en una forma en que usted puede ver de una manera que estaba en ese momento. Dice reina, está en presente. Es la gran ciudad que reina sobre los reyes de la tierra. No es otra cosa, mi hermano. Es la que estaba reinando en ese momento. Así que el mensaje para los cristianos de aquel tiempo, que estaban siendo perseguidos, maltratados, ultrajados y muertos, es:
Pronto esto va a terminar. En aquel mismo tiempo va a haber destrucción. No me he olvidado, dice Dios, de que mis hijos están sufriendo. Y le voy a poner término a esto. Pero ellos van a tener la victoria en Cristo, quien derramó su sangre. Van a tener la victoria en Cristo, que los ha llamado y ha sido fieles. Y este es el mensaje para cada uno de nosotros. Tengamos cuidado, hermanos. Tengamos cuidado al no pensar que el sufrimiento que nos viene es porque Dios nos ha olvidado. Tengamos cuidado de no admirarnos tanto del poder que está a nuestro alrededor, pensando en que nuestro Dios no es poderoso. Tengamos cuidado, hermano, y pensemos siempre que nosotros tenemos la batalla ganada en Cristo Jesús. Nadie podrá contra el Cordero. Nuestro fin, como nos señala la Escritura, es la vida eterna. Y los capítulos 18 y 19 lo que nos va a decir es cómo ocurrió, cómo va a ocurrir el desastre y la destrucción de esa ramera, que es la tercera opción que tiene Satanás para destruirnos. Podemos señalar entonces, recapitulando, que Satanás, el dragón, pues utiliza no solamente la bestia, que es el Imperio Romano, para intimidarnos. 2, la bestia de la tierra, que es el falso profeta, que trata de engañarnos y de desviar nuestro intelecto acerca de la verdadera voluntad. Y el tercer aliado que tiene el dragón es la gran ramera. Y la gran ramera utiliza el pecado para llevarnos fuera de Cristo. Si nosotros ante estos tres nos oponemos y nos apegamos a Cristo, obtendremos la victoria. Y como dice un dicho callejero, no hay mal que dure 100 años, ni cuerpo que lo resista. Dios me los bendiga a cada uno de ustedes.